Historia de la psicología. 31. Cuarta parte. La nueva psicología. 22. Los principales campos de investigación. 1. El problema de los criterios. Durante la segunda fase de su desarrollo, en la primera mitad de este siglo, la psicología se ha ramificado hasta el punto de que no podríamos dar razón de ella por entero en el campo de las investigaciones, ni pretender realizar a fortiori un balance total en el nivel de los hechos. Sin embargo, es posible aclarar la situación creada poniendo la atención en los métodos y los criterios que orientan a las corrientes estudiadas en el capítulo anterior. Es indiscutible que no nos encontramos actualmente, hablando con propiedad, ante una psicología, sino ante ciencias psicológicas cuya unificación constituye todo un problema. Entre los propios psicólogos, ciertas intolerancias recíprocas nos llevan de nuevo a los criterios metodológicos. Por ejemplo, aunque el psicoanálisis freudiano ha abierto suficientes perspectivas nuevas como para que reconozcamos que su aportación ha sido capital en el conjunto de las investigaciones contemporáneas, también es verdad que su valor fue negado por Watson, el padre del behaviorismo norteamericano, y que algunos sabios stricto sensu llegan inclusive a negarle todo carácter científico. Tal es el caso de Marcel Boll, que coloca en la misma categoría, la categoría psiquiátrica de los ciclotímicos, a los psicoanalistas y a los místicos, los radiestesistas, los homeópatas y los metafísicos. Ni qué decir tiene que tales divergencias se deben a los métodos y a la idea que se forman de la experiencia. Esto es particularmente notorio en la historia de la psicología animal. La marcha de las ciencias psicológicas, desde ese punto de vista, presenta fluctuaciones que nos conducen de nuevo, forzosamente, al problema del conocimiento, porque oscila entre el deseo de una objetividad radical. El behaviorismo de Watson constituye el intento más atrevido que se haya realizado por este camino paradójico, y el interés por las condiciones mismas del conocimiento, que no se podrían simplificar sin caer en el simplismo. Tal fue el papel de la Gestalt, influida por la fenomenología de Husserl. La última parte de esta obra está dedicada a estudiar la influencia que en el campo de las ciencias psicológicas ha ejercido ese movimiento filosófico, surgido de la preocupación por resolver una crisis que afecta a todo el pensamiento contemporáneo, a la filosofía, por cuanto la ruptura con los marcos tradicionales, desde Marx a Nietzsche, había creado para ella una situación ambigua, amenazada como estaba de verse disuelta en las condiciones históricas, sociológicas, psicológicas, de las que no sería sino la expresión, y a las ciencias, por cuanto sus fundamentos habían sido sometidos a una severa crítica, sobre todo por el empirio-criticismo de R. Avenarius. Análisis de las sensaciones, Madrid, 1925. Y en Francia, contemporáneamente a los de Bergson, los trabajos de Henri Poincaré. El valor de la ciencia, 1905. Y de P. Duhem, la teoría psíquica, 1906. 2. El empleo de los tests y sus límites. Aunque podrían mencionarse algunas investigaciones anteriores, orientadas por el deseo de registrar y de medir, con ayuda de pruebas, ciertos aspectos del psiquismo humano, en particular las del antropólogo inglés Francis Galton, corresponde sobre todo al francés Alfred Binet, 1857-1911, la paternidad del método de los tests. El término lo creó en 1890 el psicólogo norteamericano J. McKean Cattell, al llamar mental test a una serie de pruebas psicológicas destinadas a descubrir las diferencias individuales de los estudiantes universitarios. El método estaba llamado a gozar de una difusión enorme que había de llegar hasta el abuso. Antiguo alumno de Charcot en la Salpêtrière,
Alfred Binet, si bien fue en 1894 director del primer laboratorio de psicología fisiológica de la Sorbona, se orientó rápidamente hacia una psicología experimental muy diferente de aquella en que se pensaba al advenimiento de la nueva ciencia. Convencido de que la vida psíquica en su totalidad y de que el pensamiento no podía reducirse, como quería Taine, a una combinación de imágenes, se preocupó por estudiar la inteligencia humana bajo el aspecto de esquemas directores y al ser humano como un haz de tendencias. Desde 1896, en el Année psychologique, creado en 1895, y del que Henry Pierron fue más tarde director y principal colaborador, reprocha a sus antecesores haber prestado una importancia excesiva en sus exámenes mentales al estudio de los procesos psíquicos inferiores y de haber descuidado demasiado las aptitudes superiores, atención, imaginación, inteligencia, que distinguen a los individuos mucho más que su aptitud táctil u olfativa. Hice ver ya que en su libro de 1903, Estudios experimentales de la inteligencia, indica sus discrepancias respecto a la psicología de laboratorio que practicaban sus antecesores. Por tanto, la experimentación, tal como él la concibe, es muy amplia e incluye, sobre todo, los cuestionarios, las entrevistas, las encuestas, etc. Es decir, procedimientos que suponen la intervención de una introspección controlada. A comienzos del siglo, el problema de los niños anormales estaba a la orden del día en Francia. En 1904, el Ministerio de Interior Pública sometió el problema al estudio de una comisión de médicos, educadores y sabios. Binet formó parte de la misma y se convirtió en uno de los dictaminadores. Entregándose por entero a esta nueva tarea, se puso a buscar incansablemente un criterio científico que permitiese estimar el atraso o el adelanto intelectual de un escolar. Y al año siguiente se halló en posibilidad de publicar en la revista Année psychologique los resultados de sus investigaciones emprendidas en colaboración con el doctor Simon, médico del asilo de Rouen. Para descubrir a los débiles mentales en las escuelas, pensó en recurrir a pruebas de dificultad creciente que pusiesen en juego los procesos superiores, para determinar el rendimiento característico del término medio de los niños de cada edad. Y hacía posible, así, comparando los resultados obtenidos por un individuo cualquiera con los niveles establecidos, edad mental media, determinar si estaba atrasado o adelantado, y en qué medida. Binet condensó más tarde sus opiniones en cuanto a la instauración de una escala métrica de inteligencia en su obra Los niños anormales, París, 1907. Cuando comenzó, varios años antes, sus investigaciones sobre las correlaciones posibles entre el volumen del cráneo y el grado de inteligencia, había tropezado con dificultades para apreciar el nivel de inteligencia. Impresionado por el hecho de que un niño puede generalmente decir su nombre hacia los 3 años y su edad hacia los 6, imaginó preguntas tipo que ponían en juego un saber ligado a la experiencia cotidiana y diferente según las edades, adecuadas para clasificar a los niños de acuerdo a sus respuestas. Un niño con una inteligencia de 6 años, por ejemplo, es capaz de resolver problemas que la mayoría de los niños de 6 años pueden resolver. Definir por el uso objetos familiares, una mesa, un tenedor, etc. Distinguir la mañana de la tarde. Copiar convenientemente un rombo, etc. A la edad mental de 5 años debe corresponder la capacidad de realizar con éxito una prueba de recortar, de reconstruir una figura, de distinguir palabras abstractas, etc. Los resultados obtenidos son clasificados con un más, con un menos o con un más, y el promedio general permite obtener fácilmente la edad mental. Como sucede con frecuencia que el niño fracasa frente a 1 o 2 pruebas correspondientes a su edad, pero resuelve otras de edad superior, el promedio se establece contando cada éxito complementario como una fracción de año, diferente según la edad. En resumen, se trata de un nivel comparativo fundado en un criterio de normalidad obtenido por el éxito del 50 al 75%
de los sujetos de determinada edad, más que de una medida propiamente dicha. La escala original de Binet-Simon ha sido modificada varias veces por sus propios autores y ha dado origen a innumerables investigaciones análogas, destinadas a someterla a prueba y a perfeccionarla. En términos generales, la psicología de Binet da testimonio de una gran preocupación por lo concreto. Apunta menos a estudiar el espíritu en general que los individuos y algunas familias de inteligencias. La amplitud de su curiosidad se pone de manifiesto con solo enunciar sus otros estudios. La misma variedad de intereses encontramos en el psicólogo ginebrino Edward Claparede, 1873-1940, cuya obra, en buena parte, continúa la de Binet, a quien le ligaba lazos de amistad mediante un esfuerzo constante de elaborar y de experimentar métodos de diagnóstico mental y también de discutirlos. Desearía ser un observador, un explorador, un experimentador, un descubridor. He sido antes que nada un sistematizador, un maestro, un organizador de conocimientos, un hacedor de revistas generales. Para aclarar una cuestión, mi obra acerca de la psicología del niño está llena de divisiones, de subdivisiones y de clasificaciones penetrantes que horrorizan a mi ser romántico, y padezco tanto más cuanto que es este último el que me parece corresponder a mi verdadero yo, en tanto que la tendencia clásica se me aparece como un demonio extraño que me tiene cogido por el cuello y me impone brutalmente su voluntad. Al igual que Binet, Claparede abarcó múltiples aspectos de las ciencias psicológicas: psicofisiología, psicopatología, psicoanálisis, psicología animal, asociación de ideas, memoria, testimonio, interés, necesidades, juego, inconsciente, hipnosis, psicología del niño en general y pedagogía en general, etc. Se apoyaba en una psicología funcional, desprendida de todo escrúpulo metafísico o epistemológico, de inspiración pragmatista, según la cual la legitimidad no tiene más garantía que la fecundidad. A su juicio, tal psicología tenía el mérito de permitir la descripción y la delimitación de algunos fenómenos, plantear problemas de génesis, sugerir aplicaciones prácticas y formular leyes, en tanto que es casi imposible, pensaba, distinguir desde el punto de vista estructural la inteligencia de la voluntad, por ejemplo, por cuanto imágenes, pensamientos, tendencias, afectos, etc., se encuentran mezclados. Desde el punto de vista funcional, nos encontramos ante conductas muy diferentes. Se trata entonces de preguntarse no solo cuál es el papel que desempeña un determinado fenómeno, sino en qué circunstancias sobreviene, cuál es la situación que lo engendra. Las leyes que Claparede se vio llevado a suponer de tal manera son muy numerosas. Ley de la necesidad. Toda necesidad tiende a provocar las reacciones adecuadas para satisfacerla. Ley de la extensión de la vida mental. El desarrollo de la vida mental es proporcional a la distancia que existe entre las necesidades y los medios de satisfacerlas. Ley de la toma de conciencia. El individuo toma conciencia de un proceso, de una relación, de un objeto, tanto más tarde, cuanto más pronto su conducta implica el uso automático, inconsciente, de este proceso. Ley de anticipación. Toda necesidad que, por su naturaleza, corre el riesgo de no poder ser satisfecha inmediatamente, aparece de antemano. Ley del interés momentáneo. A cada instante, la necesidad más urgente se anticipa a las otras, etcétera, etcétera. Pero si podemos encontrar en él ideas interesantes por lo que respecta, sobre todo, a la psicología de la inteligencia y de la voluntad, al sueño, etcétera, es en el campo de la psicopedagogía donde se ejerció, en el camino abierto por Binet, la actividad principal de Claparede. Refractario a los métodos uniformes y rutinarios de la enseñanza oficial, sentía nostalgia de una enseñanza a la medida e iniciaba a sus estudiantes, atraídos desde numerosos países por la reputación que había adquirido el Instituto Jean-Jacques Rousseau, creado por él en 1912, en la práctica y en la discusión de los tests más variados.
El método de los porcentajes aplicado a la graduación de los tests le servía para determinar el lugar que ocupa un individuo en un total de 100 individuos, agrupados conforme a los resultados obtenidos con un determinado test, y para elaborar así perfiles psicológicos. Como lo hice ver ya, los psicólogos han desplegado una sorprendente actividad en la producción de tests. Como el número de estos se eleva actualmente a centenares y aún a millares, se necesitará un volumen para exponer solamente los ideados para realizar un diagnóstico de la inteligencia y del carácter. Por lo que se refiere a la inteligencia, por ejemplo, se advirtió después de la escala métrica de Binet-Simon de pretensiones modestas, que había que encontrar otros medios si se quería medir la inteligencia adulta. Porque una vez que la inteligencia llega a términos de su desarrollo, hacia los 15 años, las cosas se complican singularmente. ¿Cómo hablar todavía de edad mental? Por eso las investigaciones se han complicado al extremo. Lo mismo que el objeto de investigación, puesto que la inteligencia se enriquece con la experiencia vivida y una multitud de adquisiciones culturales de las que es inseparable. Ya en lo que se refiere a la edad mental, el psicólogo alemán W. Stern había comprobado que una diferencia de un año entre la edad mental y la edad del calendario no tenía la misma significación si el niño tiene 4 años que si tiene 12. Así propuso una medida derivada de la edad mental, el cociente de inteligencia, IQ, o sea, la relación de la edad mental con la edad real. Edad mental por 100, teniendo el individuo medio, por definición, un IQ de 100. Edad real. Según su IQ sea superior, igual o inferior al patrón, el sujeto es avanzado, normal o retrasado. Con la aparición de la psicología diferencial, cuyo nombre aparece por primera vez en W. Stern en 1900, iban a multiplicarse los trabajos que recurren a la estadística y a la técnica de los tests, con numerosas aplicaciones en los campos de la psicotécnica, de la selección y de la orientación profesional. Un papel importante fue desempeñado en este campo por el inglés Francis Galton, 1922-1911, primo de Darwin, que había concebido primero el proyecto de comprobar experimentalmente la teoría de la evolución estudiando estadísticamente las diferencias individuales y la herencia, que tuvo la idea de ampliar su método a los fenómenos mentales. Estos trabajos de Galton, continuados por otros autores, condujeron al análisis factorial de Charles Spearman, 1863-1945, es decir, un método de análisis de los coeficientes de correlación propio para determinar los factores generales en los comportamientos individuales. El nombre de Spearman es inseparable del factor G, o factor general, descubierto por él, que impregnaría más o menos, según su dificultad, los tests aplicados a un sujeto. En todo comportamiento humano, ese factor G está asociado a un factor S, factor específico. Pero el norteamericano L.L. Thurston, 1887-1955, iba a descubrir en ese mismo comportamiento una multiplicidad de factores, ninguno de los cuales sería general. No podría tratarse de pasar revista aquí a todos los tests imaginados desde entonces. Bastará considerar brevemente los que conocen un favor particular. Es el caso, por lo que se refiere a los tests de inteligencia, de la escala de Wechsler-Beloev, que ha suscitado numerosas variantes, con frecuencia insignificantes, especialmente concebida para medir la inteligencia del adulto. Incluye 11 tests que ponen en juego la formación general del sujeto, su grado de comprensión general, su capacidad de razonamiento aritmético, su memoria inmediata de las cifras, su vocabulario, además de los que consisten en generar imágenes para reconstruir una historia, en indicar lo que falta en un dibujo incompleto, etc. En cuanto a los tests llamados de personalidad y de carácter, el más famoso es sin duda el psicodiagnóstico del psicólogo suizo Hermann Rorschach, 1921. El material consiste en 10 láminas cubiertas de manchas de tinta negras o polícromas,
que el experimentador somete en un orden determinado a la interpretación del paciente. Las reacciones de éste, según que advierta el conjunto o el detalle de una lámina, según que vea las manchas más bien en el aspecto de la forma o del color o del movimiento, según que el contenido de su interpretación, animales, seres humanos, figuras, órganos, etc., constituyan un conjunto de datos que el experimentador a su vez interpretará para hacer un diagnóstico sobre el nivel de inteligencia, la fantasía y el carácter del sujeto. Después de Rorschach, el TAT, el Thematic Apperception Test, es el test proyectivo más en boga, sobre todo en los países anglosajones. Fue creado en 1935 por los psicólogos norteamericanos Morgan y Murray, y también conoce numerosas variantes. Una serie de dibujos que representan escenas con uno o varios personajes de una significación ambigua se le presentan al sujeto, que debe decir lo que ve e imaginar una génesis y un desenlace de la situación representada. La idea rectora es que el sujeto se identifica con el personaje principal de la imagen y le atribuye sus propios sentimientos. Además del tema y el desenlace de la historia, diversos elementos entran en consideración: la naturaleza del personaje, héroe, sus necesidades, needs, sus reprensiones, press. El test de frustración, imaginado por Rosenzweig, es también de un empleo frecuente. Elaborado, como su nombre lo indica, en una perspectiva muy limitada, pretende descubrir las tendencias profundas del sujeto por la manera en que éste resuelve ciertas situaciones de dos personajes, uno de los cuales aparece frustrado, con un jarrón quebrado, por ejemplo, representadas en dibujos. El psiquiatra Henry Artus ha imaginado otro test de proyección, el de la aldea. El sujeto, frente a un juego de armar con piezas que representan casas, muros, techos, árboles, un campanario, una chimenea de fábrica, etc., debe construir un poblado de acuerdo con su fantasía. La interpretación, que se funda esencialmente en la disposición de los diversos elementos, toma en cuenta el comportamiento del sujeto durante la prueba: rapidez, seguridad, decisión, etc. Si se inscribe en el mismo orden de investigaciones, el test Lipot-Sondhi pretende ser de un alcance más ambicioso, porque ese psiquiatra húngaro, emigrado a Zúrich en 1944, transformó el psicoanálisis freudiano en análisis del destino, donde aparece una teoría de los genes recesivos como subestructuras de las tendencias de inconsciente, donde aparece una teoría de los genes recesivos como subestructuras de las tendencias inconscientes de Freud. El test que le inspiraron sus concepciones de una aplicación compleja tiende a determinar en la personalidad del sujeto sus impulsos profundos, frente a 6 series de 8 fotografías, una de las cuales es la de un individuo afectado de una de las 8 anomalías de los impulsos catalogados por Sondhi. El paciente debe designar en especial las que le resultan más simpáticas. No es dudoso que todos estos tests de personalidad y de carácter puedan ser de utilidad al que aplica los experimentos, que es en definitiva el único juez, pero parece evidente también que su interpretación es muy delicada y depende, en última instancia, de la competencia, de la intuición y del tacto del experimentador. Si los tests que se refieren a las actividades sensoriales y motoras, visión, audición, tacto, fuerza muscular, tendencia a la fatiga, rapidez y precisión de los reflejos, etc., se han vuelto indispensables en el campo de la selección profesional y justifican por sí solos la psicotécnica, una reserva mucho mayor se impone respecto de los tests más ambiciosos. Por lo que se refiere a los tests de inteligencia en particular, siempre he advertido una desproporción entre el impresionante aparato científico y la escasez de los resultados.
una impresión análoga a la que me daban esos pescadores provistos de un equipo formidable que volvían el domingo por la noche con un puñado de esos peces que el habitante de la aldea atrapa, lo mismo con una caña y un hilo. En la famosa escala de Wechsler-Beloub, por ejemplo, esas preguntas elementales pueden permitir descubrir a sujetos dotados de un nivel intelectual por debajo de lo normal, pero difícilmente pueden iluminar verdaderamente sobre las calidades de un ser humano. Medir su paciencia. En todo caso, estima el doctor Pierre Taylor, para quien semejante prueba constituye una gigantesca comedia pseudocientífica, una estafa de la ciencia, cuando se aplica a la selección de cuadros. En los Estados Unidos, otro autor desengañado, el sociólogo Pitirim Sorokin, observa un singular desequilibrio entre la inestabilidad y la complejidad del hombre, por una parte, y el carácter artificial de tests que se desarrollan en un tiempo muy corto, en una hora que fijan los experimentadores y cuyas preguntas, envueltas en una fraseología vaga, son susceptibles de varias respuestas. Recuerda acerca de esto que hasta una observación de mucha más prolongada duración puede conducir a apreciaciones singularmente erróneas. Prueba: Tolstoy y Pushkin, que obtienen notas mediocres en disertación rusa; Newton, que pasa sus últimos exámenes universitarios sin un brillo singular; Vico, eliminado en un concurso universitario en beneficio de un mediocre; Verdi y Beethoven, mal calificados por sus maestros, etc. Conviene observar que la moda de los tests está estrechamente ligada a ciertas condiciones sociales. Es inmensa en los Estados Unidos, donde hubo que reclutar rápidamente, en 1917, a los cuadros del ejército, donde prevalece el criterio de la eficiencia, donde las necesidades de la selección profesional y una mentalidad imbuida de ciencia y de empirismo aseguran el éxito de métodos que responden a las exigencias conjugadas de la técnica y de la moda. Del otro lado del Atlántico, se inclinan a creer que el especialista, consejero psicológico o psiquiatra dispone de recetas infalibles para la solución de todos los trastornos y conflictos internos. Bajo el doble aspecto de la psicotécnica y de la psicoterapia, los tests aparecen rodeados allí, con los cuestionarios y los sondeos de opinión, de un respeto supersticioso. Es un aspecto de las cosas que volveremos a encontrar en el capítulo dedicado más adelante a la psicología social. Por otra parte, en otro contexto social, los tests no han conocido en la URSS sino un éxito efímero. Practicados en los alrededores de 1930, fueron objeto de muy vivos ataques y después prohibidos por decreto del Comité Central del Partido Comunista de 1936. Sobre todo porque se trataba mucho más entonces en ese país, orientado por una filosofía bien determinada y desprovisto todavía de personal calificado, de formar que de seleccionar. De una manera general, hoy parece evidente que los tests se han vuelto indispensables en el campo de la psicotécnica al servicio de nuestra sociedad científica y conquistadora, y que pueden ser útiles al psicólogo, al psiquiatra y al pedagogo, pero a título de simples instrumentos, por perfeccionados que puedan ser, que reciben su sentido, no de ellos mismos, sino de determinada finalidad, aunque no sea consciente y deliberada. En resumen, sin que una superstición en relación con ellos oscurezca el problema esencial, que es de orden antropológico y no científico ni técnico. Por otra parte, en abril de 1954, las Jornadas Internacionales de Psicología Infantil, que reunieron en París a algunos centenares de psicólogos, médicos, educadores de diversos países, incluyendo los del este europeo, demostraron felizmente el despertar de un espíritu crítico generalizado en cuanto al empleo de los tests, después de una afición que había sido excesiva en todas partes. 3. La psicofisiología.
La introducción sistemática de la anatomía y de la fisiología en el campo de la psicología, desde Wundt, constituye una característica esencial de las investigaciones contemporáneas. Ha permitido la eclosión y el desarrollo de la psicofisiología, estudiando las variaciones concomitantes de ciertas funciones psíquicas con el cuerpo, particularmente con los sistemas nerviosos de la vida de relación y de la vida vegetativa, con el encéfalo y las glándulas endocrinas. Estas investigaciones desembocan en la caracterología, cuando tienden, más que a determinar leyes generales, a establecer una clasificación de los individuos en función de algunas particularidades comunes que permiten asignarles una categoría tipológica. Estas mismas investigaciones encuentran una aplicación práctica en el campo de la psicotécnica. Por otra parte, se reúnen con las de la psicopatología. Entonces, son numerosos los compromisos y las interferencias entre los métodos que tienden a constituir un esquema de explicación en los que el aspecto biológico se impone sobre los datos puramente psíquicos y los que, por el contrario, dan privilegio a los últimos. En pocas palabras, entre la orientación de las fisioterapias y de las psicoterapias. De manera general, a nivel de las investigaciones y de los métodos, se pone de manifiesto que está en pleno florecimiento una psicofisiología fundada en la hipótesis, admitida como regla de trabajo, de que todo fenómeno psíquico tiene un concomitante físico determinado. Verdaderamente, constituye uno de los aspectos particularmente fecundos de una psicología que quiere ser auténticamente experimental. La hipótesis de este paralelismo tiene en su favor la evidencia de los hechos más ordinarios. La diferencia con el pasado es que hoy se beneficia de un instrumental técnico perfeccionado y que ha sido posible gracias a los progresos de las ciencias físicas y biológicas. Apenas es necesario invocar, a propósito de esto, todas las modificaciones y alteraciones del humor y del pensamiento por efecto de algunos trastornos corporales o de algunos medicamentos, y a la inversa, todas las repercusiones orgánicas desencadenadas por acontecimientos psíquicos, emoción, pesar, alegría, etc. Prácticamente, y aún si es posible demostrar tal paralelismo cuando se trata de las actividades superiores del espíritu, como no sea por un aspecto en cierta forma negativo, se pueden determinar, por ejemplo, las causas fisiológicas de un desvanecimiento que interrumpe la vida de la conciencia. La orientación de las investigaciones ha puesto de relieve que su admisión es fecunda. Por otra parte, encuentra un fundamento en el hecho de que la evolución biológica se manifiesta como una suerte de ascensión hacia una complejidad nerviosa y cerebral creciente, mayor multiplicidad de las vías, mayor riqueza en neuronas, cuya importancia condiciona, muy especialmente en el hombre, una actividad y un comportamiento que poseen una sorprendente complejidad. Los descubrimientos que se han hecho en psicología son demasiado numerosos y complejos como para que hablemos de ellos aquí por extenso. Por ejemplo, desde el descubrimiento realizado por Cannon de la hiperglicemia en las grandes emociones humanas, todas las reacciones viscerales que acompañan a la emoción, circulatorias, digestivas, respiratorias, glandulares, musculares, etc., han sido objeto de investigaciones minuciosas con objeto de establecer algunas constantes. Por otra parte, la psicofisiología ha puesto de manifiesto la importancia de las glándulas endocrinas y de las hormonas que producen. La experimentación en animales, ablación de estas glándulas genitales, tiroideas, suprarrenales, etc., en particular en gatos, perros o monos, ha mostrado cómo las perturbaciones psicofisiológicas así provocadas podrían ser corregidas mediante extractos glandulares específicos. ¿Quién no conoce hoy las correlaciones psíquicas de un mal funcionamiento de la glándula tiroides, su acción sobre el humor y sobre la actividad intelectual, según que sea demasiado rápido o demasiado lento? La importancia de las glándulas de secreción interna se ve igualmente en el papel de dirección y de control endocrino que parece desempeñar la más pequeña de ellas, la hipófisis, alojada en la base del cráneo, que ha sido calificada de verdadero cerebro endocrino. La vivisección practicada en perros, Cannon, Barth
ha permitido adquirir nuevos conocimientos acerca del papel atribuible a las diversas partes del cerebro, en particular el que desempeña su base, el diencéfalo, en el dominio de las pulsiones instintivas, mientras que el tálamo parece regir el tono afectivo de la sensación. Se ha descubierto que el hipotálamo rige las pulsiones primitivas, las oscilaciones de la vigilia y del sueño, el humor. De manera general, la experimentación ha mostrado que el diencéfalo puede ser considerado como el punto de reunión del sistema nervioso central con el neurovegetativo y el sistema endocrino, en estrecha vinculación con la hipófisis, glándula endocrina maestra, con el lóbulo frontal, instrumento de las síntesis mentales, rico en formaciones vegetativas. El diencéfalo ocupa una situación privilegiada en los confines de los sistemas nerviosos, de la vida vegetativa y de la vida de relación. Jean Delay. En pocas palabras, hoy se admite que los aparatos endocrino y simpático, con sus correlaciones diencefálicas, rigen las fuerzas instintivas y que las acciones recíprocas entre el córtex, cuyo desarrollo es enorme en el hombre, y la base del encéfalo, están en relación con un poder de síntesis de atención que rige las funciones de utilización controlada de la energía. De los conocimientos adquiridos en materia de psicofisiología se desprenden algunas prácticas psicoquirúrgicas. La lobotomía, practicada por primera vez por el portugués Moniz en 1936, que anula la función propia de algunas zonas de la corteza prefrontal mediante la selección de los haces blancos que las unen a los centros subcorticales. Tal práctica, controvertida, inclusive en los medios médicos, plantea el problema de los límites asignables a la intervención humana. De manera general, las investigaciones psicofisiológicas, enriquecidas por las aportaciones de la neurología, han revelado la sorprendente complejidad del sistema nervioso central. Hoy se admite que toda excitación causa en la célula nerviosa una perturbación de la carga eléctrica engendrada por su actividad química, que constituye el influjo nervioso, ese fluido misterioso que Descartes atribuía a los espíritus animales. De tal manera, este influjo nervioso parece consistir en una onda eléctrica de rapidez mensurable, que se propaga de un elemento nervioso a otro, a través de un mediador químico, mientras que exista un determinado acuerdo entre ellos, es decir, a condición de que posean la misma cronaxia. El papel de los centros nerviosos, médula espinal y encéfalo, es el de hacer cambio de agujas de este influjo en tal o cual dirección, bloqueando o facilitando su camino. Se ha podido comparar esta acción a la de un teléfono automático sumamente complicado. Se admite ahora que el cerebro del hombre posee en grado elevadísimo un poder de excitación y de freno, dinamogenia e inhibición, y que es capaz tanto de dirigir los influjos intracerebrales hacia los sistemas motores, mover el brazo a voluntad, como de prohibir una reacción refleja, permanecer impasible en el dolor. Este aspecto de las cosas se aclara, en cierta medida, a la luz de los reflejos condicionados. Por lo demás, se sabe que las facultades cerebrales en potencia no pueden hacerse actuales sino en función de un desarrollo progresivo a partir de las impresiones sensoriales, inseparables a su vez de una relación con el medio social. La importancia decisiva de este factor ha sido puesta de manifiesto por algunos casos de niños salvajes, criados por lobos, que se mostraron incapaces de hablar y de aprender cuando fueron reincorporados a la sociedad de los hombres, como si sus centros coordinadores se hubiesen atrofiado por falta de uso.